Hola, ¿qué tal? El ser humano siempre tiene una necesidad innata de clasificar las cosas. Clasificamos los seres vivos, dividimos por clases sociales, estratos sociales, por edades, por género, en fin. El día de hoy quiero hacer una reflexión sobre qué tipo de creyentes, qué clase de creyentes somos. Para eso vamos a leer 1 Corintios 10 del 1 al 4. Vamos a leer 1 Corintios 10 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Abba Padre, te pedimos que bendigas este momento, Señor mi Dios, que salga todo conforme a tu voluntad y que, Padre mío, esta predicación la vea las personas indicadas. Te pido, Santo Padre, que sea tu voluntad y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos, bienvenidos el día de hoy. Antes de continuar, necesito recordar un poquito lo que pasa en Mateo 14. Vamos a Mateo 14. Mateo 14 empieza hablando que Herodes manda a matar a Juan el Bautista. Cuando Jesús se entera, sale en una barca para estar a solas, pero las multitudes oyen dónde anda, se dirigen hacia él, y cuando Jesús baja de la barca, ve a la gran multitud y tiene compasión por ellos y sana a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen que el lugar es alejado y que ya está atardeciendo, que despida a las multitudes para que vayan a las aldeas cercanas a comprar comida. Jesús les dice: no es necesario, denles de comer. Y bueno, pues como todos, ¿no? A veces uno hace una fiesta y de repente te llega más gente de la esperada, y los que organizaron dicen: oye, le dijeron a Jesús, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganlos aquí. Mandó que la gente se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo y empezaron a repartir la comida. Al terminar, recogieron todo lo que sobró y juntaron 12 canastas. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de mujeres y niños. ¿Con cuánto? 5 panes. 5 panes y 2 pescados. En el versículo 22 dice que Jesús empieza a despedir a las personas, pero manda a sus discípulos a que regresen a la barca y que crucen al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a sus casas. Después de despedir a la gente, él se fue a orar a solas. Ya cayó la noche, se hizo noche, los discípulos ya estaban algo lejos de tierra firme, y se levantó un fuerte viento, había olas grandes, y a eso de las 3 de la madrugada, para los que les gusta despertarse a las 3 de la mañana, que no saben qué pasó, bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que a las 3 de la mañana, o sea que algo hay importante ahí. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar, quedaron aterrados. Imagínate nada más ver a alguien caminando sobre el mar. Si yo a veces despierto a las 3 de la mañana, volteo, veo una sombra, me pongo de pánico y luego ya me duermo, obviamente me cobijo, digo, no, pues así no me va a ver, sea lo que sea, no me va a ver abajo de las sábanas. Ya al día siguiente me doy cuenta pues que había sido la camisa que había dejado colgada para el día siguiente, un bulto que no tenía nada que ver, o en el peor de los casos es uno de mis hijos parado frente de mí a las 3 de la mañana diciéndome que tiene sed. Para todos los que son papás y que tienen hijos sonámbulos, saben, yo creo que todos los que tienen eso, igual que yo, ya somos diabéticos. El susto que nos dio de ver a nuestro hijo viéndonos,
Y lo peor de todo es que si son sonámbulos, te hablan, te contestan, se mueven, pero están dormidos. No saben ni qué es lo que pasa. Pero bueno, regreso a lo que estoy. Cuando los discípulos lo ven, que está sobre el agua, quedan aterrados. ¿Quiénes lo vieron? Los discípulos. Ok. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Yo estoy aquí. Entonces, Pedro lo llamó Señor. Si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti. Le dijo Jesús, ven. Se baja Jesús, imagínense, se baja Pedro de la barca. Imagínense lo que es en la noche a las 3 de la mañana. ¿Quiénes están despiertos? Los discípulos. Le vamos a decir nadie. Bueno, porque creen que los discípulos. Así que si tú te levantas a las 3 de la mañana y no sabes qué hacer y estás preocupado, a lo mejor ya sabes para dónde voy. Pero bueno, Pedro se baja por un lado de la barca, empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús y en eso se viene un fuerte viento. Las olas crecen. Yo no sé, yo en lo personal, pues no sé, no puedo tener ni siquiera una idea de lo que es caminar sobre el agua y que las olas te levanten y te bajan. Pues, imagínate, pobre Pedro, si le dolían las rodillas y pues ya no sé, ¿verdad? Ya subió y las rodillas se le doblaron y empezó el aire y ¡ay, mi rodilla! Y el viento y ya estoy lejos de la barca. ¿Y ahora dónde? ¿Por qué? ¿Por qué sé que estaba lejos? Porque que empieza a tener miedo y se hunde en el mar. En eso Jesús extiende la mano. Quiere decir que ya Pedro había caminado lo suficiente para estar cerca de Jesús. Jesús lo toma, lo agarra y lo primero que le dice Jesús es: ¿tienes tan poca fe? ¿Quién fue el que caminó en el agua? Jesús. ¿Pero de los discípulos quién? Pedro. ¿Y a quién le dice tienes poca fe? A Pedro. ¿Por qué no le dijo tienes poca fe a los que están en el barco? Tal vez ellos ni siquiera tenían fe. Ojo con esto, ya estoy hablando de los discípulos. Y luego dice, ¿por qué dudaste? Obviamente estoy parafraseando un poco el capítulo, ¿ok? No está textualmente lo que estoy diciendo. Cuando subieron a la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento, se calmaron las olas. Y ahí todos los discípulos se hincaron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, llegaron a otro lugar, la gente se enteró y volvieron a traer a los enfermos y Jesús siguió curando y sanando a los enfermos. Aquí quiero resaltar 3 elementos. Ya lo vieron, pero a lo mejor no lo resaltamos. Número 1. ¿Quién mató a Juan el Bautista? Bueno, no sabemos el asesino, pero ¿quién lo mandó a matar? Herodes. Ok, en la vida hay gente que no cree en Dios y que va a buscar todo lo posible por atacar a los creyentes. Así que si tú eres de los que no creen en Dios y haces todo lo posible por atacar a los creyentes, bienvenido Herodes. Ah, ¿cómo me das lata? Y pues ni modo. Esos son Herodes. Número 2. ¿A quién sanaba Jesús? ¿Y esos enfermos cómo son llamados en la Biblia? Multitud. Dice, si leemos Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El primero son los Herodes, los que no creen y buscan acabar y atacar. Sin embargo, hay una pequeña historia de Herodes, esto es un paréntesis, no está en mis papeles, donde cuando Jesús es preso, Herodes, recordando y que le había dolido haber matado a Juan el Bautista, por eso no quería matar a Jesús. Él no quería porque se acordaba que había matado a un inocente. Así es, hay un paréntesis ahí donde Herodes después dice, no, yo no quiero, yo ya cometí un error, no quiero cometerlo otra vez. Y aún así, aunque no quiero cometerlo,
aunque no se quiera involucrar, aunque diga que no es creyente, tiene miedo. Y muchos de los que dicen, no, yo no creo en Dios, tienen miedo. Tienen miedo. Y no digan que no, tienen miedo. Porque en el último momento de sus vidas, la mayoría, Dios, ¿por qué me pasa esto? La mayoría, no todos. Y si tú me dices, ya no, pues no te estás muriendo ahorita, así que ya lo veremos. El número 2 son la multitud. Vamos a Isaías 29. Isaías 29. Quiero que vean cómo Jehová ve a la multitud. Para Jehová, ¿quién es la multitud? Ya sé que cuando mi papá ve esta predicación, me va a decir, hijo, tú regañas mucho. No, no estoy regañando. Estoy leyendo la palabra de Dios. 29, versículo 13. Cuando estén ahí, me dicen amén. Para los que me ven en video y es la primera vez, les platico que yo soy un pedagogo, soy creyente y hago estos videos para mis hijos como herencia. Porque sé que el día de mañana ellos lo van a ver. Ese es uno de los motivos. Hay otros motivos que conforme vayan pasando los días y las predicaciones, los iré externando. Vamos así. Isaías 29:3. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento ¿de quién? De hombres. Que les ha sido enseñado. La multitud que Jesucristo, que la palabra de Dios dice, son esas personas que sí saben de Dios, pero solamente se acercan porque se les ha enseñado. Son las personas que van a la iglesia el domingo porque es pecado mortal. Son las personas que, es que como dijo fulanito, el pastorcito, como dijo el San Ángel, cuando dijo San quién sabe quién, como dijo, pero no lo hacen de corazón. Son personas que dicen, bueno, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Son personas que ponen frases que leyeron o que vieron en una película, pero no han buscado el corazón de Dios. No les ha importado saber qué es Dios. Les ha gustado vivir una religión hecha por hombres, para hombres. Y su muerte es muerte. Se acabó el asunto. No hay vida eterna. Esos son los gentiles. Esas son las personas que aquí en Mateo 14 dice Jesús, multitud. ¿Por qué la multitud? Porque no se sabe ni sus nombres ni quiénes eran. ¿Se sabe cuántos eran? Sí. Pero no es más allá. Oye, pero los sanaba. Sí, porque Jesús te ama. Ama a todos, aún hasta el que no cree en Él. Dios le da su sustento día a día. Esa es la multitud. Entonces, los primeros son los Herodes. Los que no creen, los que fastidian al creyente, pero los que después tienen miedo del creyente. Los segundos son las multitudes. Gente que se acerca a Dios cuando tiene necesidad. Y es que tengo necesidad. Ay, no seas malo. Ora por mí porque fíjate que me salió una bola en la lengua. Ah, pues qué, pues no te muerdas. Cuida lo que dices. Esas son las multitudes. Y no estoy enojado. Pero sí quiero llegar a las personas que dicen, sí, creo que yo soy una de las multitudes. Nada más me acerco a Dios cuando tengo necesidad. Oye, son los 15 años de fulanita. Ah, no preguntan, ¿y la misa qué horas es? Ay, ¿dónde es la fiesta? Antes de darle gracias a Dios. ¿Qué haces el 24 de diciembre, amigo? ¿Estás preparando la fiesta o estás en la iglesia dándole gracias a Dios por su nacimiento? Sí. A ti quiero llegar, al que es una multitud. ¿Por qué quiero llegar? Bueno, en la materia de estructura socioeconómica de bachillerato establece lo que son la gran potencia, los países autónomos y los países dependientes.
Yo voy a comparar la multitud con los países dependientes. Totalmente dependes de otros. Dependes que el pastor ore por ti. Dependes que el hermano ore por ti. Dependes que el padrecito te atienda. Dependes que la madre te pueda atender. Dependes que alguien te dé una palabra. Dependes que alguien te pase un versículo. Dependes. Y yo te invito a que dejes de depender y pases al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Si nosotros nos vemos en el versículo 22 de Mateo 14, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. ¿Quiénes son los discípulos? Los que obedecen ¿a quién? A Jesús. Herodes, los que no creen. La multitud, los que dependen de otros y que viven conforme las religiones lo piden. Y no estoy hablando de una religión en específico. En uno de los videos dije, este canal no es para una religión en específico. Yo no creo en las religiones. Yo creo en un solo Dios verdadero. Número 3, están los discípulos. Dice en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, este versículo me preocupa, que seas un Herodes o que seas una multitud. Porque no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, no me refiero, y bueno, si te salen de tu corazón, y si ves este video y ya estás en tu corazón desde hace días de, a lo mejor tengo que servir al Señor, pues créeme lo que sí, tienes que servir al Señor. Ya, ahorita te lo estoy diciendo, sí. Si en tu corazón desde hace días, meses, ya está como que, es que como que tengo que hacer algo más, es que tengo que hacer algo más, sí, ya, es un sí. Pero si no eres de ellos, no eres de los que en tu corazón has sentido, eres nuevo en esto, pues te voy a explicar que hacer la voluntad de Dios es amarás al prójimo como a ti mismo. Y en esto os conocerán que son míos. Así dice Jesucristo. Obviamente estoy parafraseando. En Juan 10, 27, dice Jesús, mis ovejas, Juan 10, 27 al 28. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos son los discípulos, los que hacen la voluntad de Dios, los que están con Jesús y que Jesús los conoce. Hay gente que dice, ay, pero es que si me porto bien, especialmente algunos vendedores, que les gusta mentir por vender un producto, cuando si fuera un buen producto no necesitas mentirlo. Pero bueno, algunos vendedores, algunas personas en sus profesiones son mentirosos y creen que es la única forma. Y cuando les dices que no, que tienen que ser honestos, que tienen que tratar a las personas como a ellos les gustaría que los trataran. Dicen, ¿pero de qué me voy a mantener? ¿Es que ya no voy a poder? Vamos a Mateo 6:8. Mateo 6:8. Dice la palabra de Dios, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aun antes de que yo pida algo, Dios ya sabe que lo necesito. Y esto es para los discípulos. ¿Ustedes creen que si Jesús no supiera que había enfermos y que tenían necesidad, si no supiera, llegaba y veía a la gente y se espantaba
Él sabía, y él sabía que iba a llegar y que iba a sanar a los enfermos. Él sabe qué necesidades tienes. Imagínate yo que tengo una preparatoria en línea, una preparatoria abierta, cuando oro para que me lleguen más alumnos. Para que me llegue un alumno, ahorita en el mes de junio, quiere decir que a este chico le fue mal en enero, febrero, marzo, abril, o que desde agosto le fue mal en la preparatoria. Aún antes de que yo ore el día de hoy, para que me llegue un alumno, Dios ya sabía y este chico no le estaba yendo bien. Es más, este chico, si tiene 16 años, hace 16 años Dios lo creó porque sabía que hoy iba a orar por él. Así de fácil. Si tú no crees en Dios, preocúpate en trabajar para ti. Pero cuando tú eres un fiel seguidor de Dios, solamente ocúpate en hacer las cosas bien y Dios te bendecirá. Ocúpate, dije, en hacer las cosas bien. Y Dios te va a bendecir. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu trabajo? Haz las cosas bien. Eso es a lo que se refiere cuando digo yo que debes de ser un discípulo. No es nada más ser un pastor, un predicador, un sacerdote, un evangelista. No. Un discípulo es aquel que hace la voluntad de Dios en cualquiera de los ámbitos que se desempeñe. Y número 4. El primero las clases son los tipos Herodes. Los que no creen, los que fastidian al creyente, pero que luego al final sí le tienen miedo a Dios, aunque no decidan aceptarlo. Ojo. Luego vienen las multitudes. Son aquellas que solamente buscan a Dios cuando tienen una necesidad y que conocen a Dios mediante las religiones. No tienen un contacto directo. Número 3, los discípulos son los que obedecen a Dios. Pero aún entre sus discípulos está otro. Puse el ejemplo de estructura socioeconómica. Están los países dependientes, que son las multitudes, los países autónomos, que son los discípulos, pero está la gran potencia, que son los países que no necesitan de nadie ni de nadie. Esa gran potencia la voy a poner como Pedro. Pedro fue el único de todos los discípulos que le dijo a Jesús: si eres tú, haz que yo vaya. Para todos los que son creyentes, este pasaje es para ustedes. Esto que voy a decir ahorita. Si tú le has dicho a Dios: Dios, si esta es tu voluntad, bendíceme. Y ¡ching!, te va mal. ¿Por qué? Bueno, Pedro se estaba ahogando. La gente, imagínate los demás discípulos viéndolo, que lo ven y no le ayudan. Así pasa en las iglesias, ¿no? Vemos que a un hermano le está yendo mal y todos. Pues, pobrecito, ¿no? No, pues voy a orar por ti, ¿no? Ni siquiera le dijeron: Jesús, sálvalo que se está ahogando. Nada, se quedaron viendo. Pero cuando tú tomas un paso de fe, donde es actuar más, ¿qué es lo que sucede? Hasta tus propios hermanos en Cristo voltean a observarte a ver qué haces. Y eso no significa que te va a ir bien. Significa que vas a tener pruebas, dificultades, pero que en la palabra de Dios, aquí si ustedes se fijan, eran multitudes, discípulos, pero solo hay un Pedro. Hay uno que decidió ir, y a Pedro fue el que les daba las llaves. Pedro es considerado importante por su decisión, por su valentía. ¿Tú quién eres? ¿Eres un Herodes? ¿Eres una multitud? Eres un discípulo, ya conoces a Dios, lo obedeces, lees la Biblia. Porque, ojo, aquí voy a hacer otro paréntesis. No, yo, Tadeo, no soy un motivador.
No soy un conferencista. Yo predico la palabra de Dios. Y lo que vas a ver en mi canal son versículos de la palabra de Dios. Porque lo importante no soy yo. Lo importante es mi Señor Jesucristo. Él es el importante. Ya es la honra y la gloria, no lo que yo diga. Dice 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Lo repito, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Quieres saber por qué a veces las cosas no te van bien? A lo mejor no amas a Dios. A lo mejor tienes un Dios como quien tiene un adorno en la casa, ¿no? Como quien tiene un cinturón especial o una bolsa para ciertas fiestas, para ciertas ocasiones. Ese es tu Dios. Alguien que tienes, en quien puedes ir, confiar cuando lo necesitas. Y cuando no, mira, ya guárdate, ahí estás bien, yo soy autosuficiente. Ay, me está yendo mal, ahora sí saco a mi Dios y que me ayude. Y no, ya ahora guárdalo. No amas a Dios. O eres de los que, sí, decido servir a Dios, y sí voy a ir, y voy, y sí hago la voluntad de Dios, pero te falta un paso de fe. Y tú sabes cuál es ese paso de fe. O eres Pedro, porque hasta la palabra dice, hay una diferencia entre discípulos, y el otro es Pedro. Pedro, un nombre. Qué bonito sería que Dios dijera tu nombre. Que dijera Andrés, que dijera Josefina, que dijera David, que dijera Santiago, que dijera Mateo, Pablo, Rocío, que dijera tu nombre, en vez de un discípulo o la multitud. Quiero volver a leer 1 Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto y van, Dios les da agua, Dios les da comida, les da el maná, un pan que no se puede probar más que Dios lo daba. Dios los cuida, sus ropas no se envejecieron, sus ropas no se rompieron, sus ropas no. Pero de todos ellos, no todos entraron a la tierra prometida, porque no todos fueron agradables ante Dios. Aunque Dios les proveyera a todos, no todos fueron agradables ante los ojos de Dios. Yo tengo miedo que el día de mañana, cualquiera que estudia este video, sea considerado una multitud. Que Dios no se agrade de tu vida. Y que cuando le digas, oye, pero yo te conocía, cuando tenía problemas me ayudabas, y que te diga Dios, muchos me dirán Señor, Señor, pero yo nunca los conocí. ¿Y por qué no te conoce Dios? 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Quieres que Dios te conozca? Ámalo. Ámalo. Señor mi Dios, te pido, Padre mío, que en este día, Padre mío, que tú lleves esta predicación a los oídos correctos, al corazón correcto, Padre Santísimo. Padre mío, mi voluntad no es, Padre Santísimo, que agredir, ni ofender, ni presumir, ni nada. Mi voluntad, Padre mío, es hacer tu voluntad. Tú, Padre mío, pones en mi corazón, en mi mente, qué es lo que debo de decir, Padre mío, desde una semana antes. Tú, Padre mío, eres quien toca los corazones, quebranta los corazones. Te pido, Padre mío, que las personas que escuchen este video sean salvas, Padre mío, que ellos reconozcan a Cristo como su Salvador y que ellos sepan, Padre mío, que por
confesar sus pecados, por aceptar a Cristo como su Salvador, podrán ir al cielo. De lo contrario, Padre mío, pues ellos quedarán muertos, Padre mío. Te suplico, Padre Santísimo, que toques sus corazones, que toques sus vidas y que bendigas a cada uno de ellos, que bendigas a sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si llegaste hasta este lugar, hasta este momento, no seas malo. Dale un like, comparte y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye.